Un cordial saludo para todos ustedes, amigos y amigas del seminario, el Minister Seminary de la Iglesia Senti Church del noreste de los Estados Unidos. Les doy la bienvenida a esta lección. Vamos hoy a estar estudiando algunos conceptos que son básicos en el tema de la autoridad espiritual. Como sé que algunos de ustedes ya han pasado por algunas lecciones de nuestras anteriores formas de educación, hoy quiero concentrarme en dar tres importantes lecciones. La primera tiene que ver con lo que es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Porque cuando tenemos claro este concepto, pues seguramente vamos a acudir a esa cabeza para buscar la dirección en nuestras decisiones. Segundo, vamos a estudiar un muy corto también tema sobre lo que es la obediencia en el cristiano, refiriéndome más que todo a cada uno de nosotros como el cristiano y no tanto como el siervo de Dios, porque antes que cualquier cosa pues somos cristianos y somos parte de la iglesia y del cuerpo de Jesucristo y a Él le debemos obediencia. Y tercero, pues vamos a ver lo que tiene que ver con el liderazgo en la iglesia y cómo debe ser ejercido. El tema de la autoridad pues tiene muchos aspectos, tiene muchas aristas y una de ellas tiene que ver con el abuso de la autoridad, con el uso de la autoridad, con el buen uso de la autoridad. Pero todo eso se irá aprendiendo en el transcurrir de nuestro camino. Por lo tanto, hoy les quiero invitar más bien a que nos tomemos unos conceptos básicos, pero son fundamentales. ¿Sí? La parte más importante, entonces, vamos a hablar sobre la cabeza de la iglesia, es decir, la máxima autoridad en la iglesia. Entendiendo, pues, que todos nosotros estamos caminando hacia la construcción de la nueva iglesia, digamos, hacia la cual el Espíritu Santo nos está guiando y nos está llevando. Hemos llegado ahora pues a esa parte más importante en el estudio de lo que es una iglesia, es la cabeza. Ningún cuerpo es completo sin una cabeza. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. En Efesios 4, Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces están los versos 15 y 16 de Efesios 4. Aunque nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos en la iglesia, es el poder de Jesucristo lo que hace que todo funcione. Nos consuela mucho saber que cuando nosotros fallamos, Él triunfa. Cristo es nuestra cabeza. Sin Él no podemos hacer nada. Un pasaje de gran ayuda al examinar la obra de nuestro Señor en la iglesia es la majestuosa bendición con la que termina la epístola a los Hebreos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces está en Hebreos 13:20. Continuando con el desarrollo de Jesucristo como cabeza, como máxima autoridad, como quien dirige, como quien controla, pues vamos a enriquecernos. Primero, Hebreos 13:20 nos está diciendo y nos habla del Señor como el gran pastor. Él es el pastor. En contraste con todos los demás pastores, Él es el gran pastor. El Salmo 77:20 dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y de Aarón. Moisés y Aarón fueron pastores, pero no grandes pastores.
A Jesús se le llama pastor 3 veces en el Nuevo Testamento. En Juan 10:11, Él es el buen pastor. En Primera de Pedro 5:4, Él es el príncipe de los pastores. Y en Hebreos 13:20, Él es el gran pastor. La Biblia habla muchas veces acerca de las personas como ovejas sin pastor. Número 27:17, Ezequiel 34:5, Zacarías 10:2, Mateo 9:36, Marcos 6:34. Los creyentes son ovejas con pastor. En una de nuestras reuniones de ancianos estuvimos hablando acerca de cómo desarrollar una manera mejor de pastorear a los creyentes en nuestra iglesia. Algunos de los ancianos dijeron, algunos miembros no se involucran y otros no cumplen del todo con sus responsabilidades. Hemos perdido el contacto con algunos hermanos y hay otros que no vienen desde hace bastante tiempo y hemos tratado de seguirle la pista. Cuando salgo de una reunión como esa, pienso, Señor, ¿cómo podemos hacer un mejor seguimiento de las personas que tenemos? ¿Cómo podemos pastorearlo mejor? Todos podemos consolarnos con el pensamiento de que el gran pastor está pastoreando a sus ovejas. A veces cuando un recién convertido no se incorpora a un programa de seguimiento, actuamos como si hubiera perdido la salvación. Decimos, tenemos que ayudar al Espíritu Santo en todo este proceso. No podemos dejarlo al cuidado del Señor. Hay que meterlos en un programa. Es muy bueno vigilar y ayudar al pueblo de Dios, pero debemos recordar que el Señor es el gran pastor. Yo no podría conservar mi salud mental si sintiera que soy el responsable en última instancia de las ovejas de Cristo. Pongo todo mi corazón en lo que estoy haciendo por sus ovejas, pero no porque piense que todo depende de mí. En nuestra iglesia servimos al Señor de todo corazón, pero cuando se nos acaban los recursos y no sabemos cómo atender a las necesidades de las personas, podemos decir, el Señor es el gran pastor. En Hebreos 13:21 tenemos que el gran pastor nos hace aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Él nos capacita para hacer su voluntad, nos da su palabra. Ahí está en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Nos da otros hermanos con capacidad y dones que nos ayudan en la capacitación. Efesios 4:11 y 12. Somos además perfeccionados en otra manera. Primera de Pedro 5:10 dice que después de haber sufrido por un tiempo, el Señor nos perfeccionará. Nos permitirá pasar por pruebas a fin de que la palabra pueda obrar en nuestras vidas. Juan 15:2 y 3 dice que la palabra nos poda. Nuestro Señor no solo nos capacita, sino que también intercede por nosotros. De la misma manera que un pastor protegería a sus ovejas luchando contra un lobo, el Señor Jesucristo lucha contra el adversario que constantemente está acusando a los cristianos ante el trono de Dios. Satanás nos acusa a nosotros como lo hizo con Job. Ahí está en Job 1:7. Sin embargo, Jesús viene a ayudarnos. Él es nuestro defensor, intercesor, abogado y consejero. Él es sumo sacerdote. Como cabeza tiene toda la autoridad para hacerlo. Y lo hace. Juan dijo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. En otras palabras, cuando usted peca y es acusado delante del trono de Dios, Jesús se levanta como su abogado y dice, Padre, mi sangre pagó por ese pecado. Esa es la razón por la que ningún pecado puede separarnos de Dios. En Romanos 8:33 y 34, así quedó escrito. ¿Va Dios a acusarle de pecado cuando Él ya ha justificado? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién es autoridad? ¿Quién tiene soberanía? ¿Y quién tiene el poder? El escritor de Hebreos dijo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
en Hebreos 4:15. Cristo sabe exactamente por lo que estamos pasando, de modo que es capaz de ayudarnos. Hebreos 2:18. Él es el perfecto sumo sacerdote que vive para interceder siempre por nosotros. Hebreos 7:25. Él experimentó el hambre, la sed y la fatiga. Creció en el seno de una familia. Amó, odió y se maravilló. Estuvo contento, triste, enojado, sarcástico y dolido. Se angustió acerca de sucesos futuros, como la crucifixión. Ejercitó la fe, leyó las escrituras, oró toda la noche. Abrió su corazón al dolor humano y lloró cuando su propio corazón le dolía. El Señor pasó por todo lo que nosotros pasamos y aún más. Él simpatiza con nosotros y nos defiende. Cristo es nuestro fiel sumo sacerdote que intercede siempre por nosotros. Como nuestro pastor, Él nos nutre, nos cuida, nos capacita para hacer su voluntad. También intercede a nuestro favor como nuestro sumo sacerdote, asegurándose de que ningún pecado es cargado a nuestra cuenta. Su sangre nos mantiene limpios de todo pecado. Él es el gran pastor. Es decir, a esa cabeza, a ese gran pastor es al cual nosotros debemos total sujeción y obediencia para ser beneficiados de toda esta autoridad de la cual está totalmente revestido. En Él está toda autoridad. También Él es soberano, es el soberano. Al examinar de nuevo nuestro texto de Hebreos 13, 20 y 21, notamos la palabra Señor en el versículo 20. Esa palabra tiene varios significados, pero cuando la encontramos en el Nuevo Testamento en referencia al Hijo de Dios, habla de alguien que tiene completa autoridad. Él es el Señor, el soberano de su iglesia. Efesios 1, 22 y 23 dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 1, 18 y 19 viene a decir lo mismo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él avistase toda plenitud. El Señor manifiesta su soberanía en la iglesia de dos maneras. Gobierna su iglesia. Como Señor de su iglesia, Él la gobierna. Si alguien nos pregunta quién está al cargo del Senti Church, de la iglesia Senti, nosotros podemos responder, Cristo Jesús. Efesios 5:23 dice que Cristo es cabeza de la iglesia. En Apocalipsis 1, 12 y 15 vemos a Cristo moviéndose entre los candeleros de oro que representan a su iglesia. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, sus ojos penetrantes como llama de fuego que examinan el pecado que hay que quitar de su iglesia. Esa es la razón por la que Jesús dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él no está hablando de su presencia en una reunión de oración. El contexto revela que estaba hablando acerca de 2 o 3 testigos que confirman el pecado de alguien en proceso de la disciplina. Jesús estaba diciendo, no dudéis en disciplinar a los creyentes en la iglesia. Cuando habéis llamado a los testigos que corresponden y se ha confirmado el pecado, yo estoy en medio de vosotros aplicando la disciplina. Entonces, estamos actuando en el nombre de Cristo. El Nuevo Testamento enseña que Cristo gobierna su iglesia por medio de una pluralidad de hombres piadosos o ancianos. En nuestra iglesia tenemos ancianos. Nuestra meta es hacer lo que Cristo Jesús espera que hagamos. Conocemos gran parte de lo que Él quiere que hagamos porque está escrito en la Biblia. Cuando las Escrituras no dicen nada acerca de un asunto determinado, entonces hay que buscar discernir la mente de Dios con cuidado, con paciencia y oración, hasta esperar que Dios nos muestre cuál es su voluntad. Esa es la razón por la cual nos comprometemos a buscar acuerdos
en todo el manejo de las situaciones. Dios solo tiene una voluntad, de manera que tenemos que ser unánimes. Jesucristo, como soberano, también gobierna y, segundo, enseña a su iglesia. La voluntad del Señor la encontramos revelada por medio de su palabra y por medio de instrumentos humanos, pero Él es el Maestro. Él enseña por medio de la palabra y de su Espíritu así. En Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En otras palabras, el Espíritu os dirá lo que necesitáis saber acerca de mí. Además, Jesús dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 12 y 14. Primera de Juan 2:20 dice que podemos recurrir al Espíritu para obtener conocimiento. El versículo 27 dice: tenemos la unción del Santo. No necesitamos maestros humanos y mundanos que no conocen las Escrituras. Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra, del Espíritu Santo y de hombres con dones de Dios. Como pastor, no estoy para dar mis propias opiniones sobre las cosas. No estoy para hablar sobre temas sociales que no están relacionados con la palabra de Dios. Estoy para abrir la palabra de Dios para usted y para todos, con el fin de que pueda conocer la mente de Dios y el corazón del Salvador. Cristo es el Maestro. Yo solo soy un mesero, un servidor. Yo no cocino la comida, solo estoy para presentarle la comida caliente que Él ofrece y sin echarla a perder. Y finalmente, además de que es el pastor, Él es el soberano y a través de eso gobierna y enseña, también Él es el santificador. Todo esto es una cosa hermosísima cuando la entendemos, y ahí es donde nos podemos plegar a ser obedientes a la máxima autoridad que es Jesucristo. Que haya más temor en nosotros de estar sujetos a esa máxima autoridad que a cualquier cosa que nos pueda decir un pastor, un líder o alguien dentro de la misma iglesia. ¿Sí? Él es el santificador, que es la última parte de esta primera lección. Cristo está orando en usted según Hebreos 13:21. ¿No es eso maravilloso? Él es quien nos aparta del pecado. Él es quien nos purifica y Él es quien nos dirige para que le glorifiquemos para siempre. Cuando usted ve a un cristiano en el pecado, estoy seguro que se siente preocupado por él. Usted quiere verle libre del pecado. A veces cuando usted confronta a una persona, el proceso de la disciplina sigue y sigue. Cuando tiene en sus manos una situación así y su corazón está entristecido, el consuelo que tiene es saber que Cristo es el purificador de su iglesia. No es usted. No es sacar Biblia para dar garrote con la Biblia. Deje que Él purifique. Si la persona que usted está disciplinando es un cristiano, puede que Cristo purifique a su iglesia quitándole del compañerismo. Puede que cause la muerte de ese creyente infiel, que es de lo que habla Pablo en 1 Corintios 11, del 27 al 30. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Me gusta mucho eso. Somos de Él, le pertenecemos. Él es el edificador, el propietario, el comprador, la piedra angular y el fundamento de la iglesia. La iglesia es suya. Está siendo edificada y Él ha prometido que no puede fallar. La oposición, las amenazas, la carnalidad, la ineptitud humana, la indiferencia, la apostasía, el liberalismo, el denominacionalismo, es decir, estar en denominaciones y simplemente estar en instituciones, no prevalecerán en contra de ella. Cristo está edificando su iglesia. En Efesios 5, 25 y 26 leemos: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo quiere que su iglesia sea pura,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es muy consolador saber que Cristo no nos ha dejado con la responsabilidad de edificar su iglesia. Nosotros no estamos haciendo nada que Cristo no pueda hacer. Si el Senti se desintegrara como iglesia, la iglesia de Cristo Jesús seguiría adelante. Cristo no nos necesita para edificar su iglesia. ¿Por qué trabajamos tanto entonces y tan diligentemente? Porque no hay nada más maravilloso, más emocionante, más glorioso y satisfactorio que ser parte de lo que Cristo Jesús está edificando para su gloria eterna. Lo continuará haciendo siempre a través de aquellos que se sujeten a su plena, a su maravillosa y a su total autoridad. De ahí viene la fuente de toda autoridad para usted, para mí y para todos. Todo lo demás lo podemos manejar, lo podemos soportar, lo podemos hacer siempre y cuando estemos sujetos a la cabeza. Mis queridos consiervos, les dejo pues con esta primera lección, porque es muy importante en esto de la autoridad espiritual saber de dónde viene toda autoridad. Hemos visto de Cristo y, como ustedes lo han notado también, totalmente aferrados a la palabra, que es donde está escrita cómo ejerce la autoridad Jesucristo. Esta lección la he tomado de un libro que se llama El Plan del Señor para la Iglesia, de un gran pastor llamado John MacArthur. Lo pueden ustedes de pronto escribir para conseguirlo, porque es todo un compendio de cuál es el plan de Dios para la iglesia. Muy interesante, muy completo. Y les dejo pues con esta primera lección. Dios les bendiga ricamente.